Capítulo 1141. Solo yo soy invencible. Alguien miró al emperador del sur en el cielo, luego miró a Magu y finalmente se detuvo en Bul Yangxian al lado de Li Qiye. Él se sorprendió y murmuró. ¿Podría ser considerado el equipo de protección Dao más fuerte? No, después de un largo tiempo, los discípulos de la montaña espacial finalmente recuperaron la cordura. En este momento, el viejo diablo no necesitó hacer nada ya que la montaña ya estaba al borde del colapso. Los discípulos cayeron al suelo. Las cosas que colapsaron fueron su confianza y dignidad. Todo fue destruido cuando el cadáver del emperador inmortal se convirtió en cenizas. Durante muchos años, estos discípulos estaban orgullosos de su origen proveniente de la montaña espacial. Su patriarca, el emperador inmortal Takong, era su gloria y su tótem espiritual. Debido al emperador, la montaña nació. Pero ahora, su cadáver se ha convertido en humo. Todo se ha derrumbado para ellos. Incluso si el viejo diablo no destruyó la montaña, estaban impotentes, eran pescados en la tabla de cortar. Es hora de poner fin a todo. Li Qiye miró fríamente al mundo. Se quedó quieto en el cielo, pero todos estaban asustados y asombrados mientras lo miraban. A partir de hoy, cualquier persona y cualquier linaje tendría que recorrer el largo camino a su alrededor. La provocación estaba fuera de discusión. El primer hermano es invencible. Los discípulos del incienso de purificación también se calmaron y vitorearon. Estaban bastante felices, algunos incluso comenzaron a llorar. No mucho antes, la secta estaba bajo asedio y estaba colgando de un hilo. Sin embargo, una vez que Li Qiye regresó, bloqueó las olas torrenciales y salvó a la secta mientras mataba a sus enemigos. Tanto la montaña como el antiguo reino, estos monstruos, fueron aniquilados por su primer hermano. Incluso la generación anterior como Gu Tiezhou suspiraba sin parar. Él recordó los días de decadencia y los tiempos dolorosos bajo la sombra de la secta Dios Celestial. Para ellos, la montaña espacial y el antiguo reino eran monstruos. Si estos linajes decidieran invadirlos, no hubo nada que pudieran hacer para evitar ser aniquilados. Sin embargo, todo fue cambiado hoy. Todos los patrones se voltearon desde que Li Qiye regresó. Estos dos linajes ahora eran insignificantes e inútiles. Fueron destruidos en solo un día. Incluso la arrogante secta inmortal altísima fue desterrada para siempre. Fuerza. Invencibilidad. Ambos estaban en exhibición completa en la forma más pura. El suspenso y las preocupaciones desaparecieron después de la batalla. El grupo de Bai Jianzhen y Li Shuangyan dirigió a algunos discípulos para atacar a la secta Dios Celestial. Los derrotaron por completo, por lo que el incienso de purificación pudo recuperar su territorio perdido de la noche a la mañana. Hubo otros grandes poderes que también ocuparon las tierras de la secta en aquel entonces. Hoy, devolvieron obedientemente la tierra e incluso renunciaron a partes de sus propios territorios para hacer las paces. Por lo tanto, el incienso de purificación no solo fue capaz de recuperar su antiguo territorio, sino que también se expandió bastante. Ningún linaje se atrevió a tener ideas sobre ellos. Muchas sectas que los habían ofendido rápidamente enviaron mensajeros para pedir perdón. Por supuesto, no pudieron ver a Li Qiye, solo Gu Tiezhou los atendió. Fue un día muy difícil para estos grandes poderes. Uno por uno, llegaron a disculparse humildemente. Los que tenían ofensas mayores se agacharon en el suelo mientras ofrecían tributos. Para aquellos que estaban bajo el dominio del antiguo reino y la secta Dios Celestial, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa mientras el incienso de purificación los perdonara. ¿Quién se atrevería a oponerse al incienso de purificación en este momento? El montaña espacial y el antiguo reino fueron los mejores ejemplos. Los linajes imperiales fueron destruidos así como así. Incluso la secta altísima fue desterrada. El final de esta guerra marcó un largo silencio. Muchas personas encontraron difícil componerse debido al miedo. La actitud dominante de Li Qiye y la invencibilidad de Magu disuadieron a todo el mundo del emperador mortal. En la actualidad, incluso un genio más brillante solo sería un peldaño para Li Qiye. Eventualmente, los ancestros de linajes imperiales llamaron a sus discípulos genios favoritos y les dijeron que no salieran más. Estos ancestros entendieron que competir contra Li Qiye por la voluntad del cielo sería en vano. Incluso el talento más excelente y maravilloso solo se convertiría en huesos secos en el camino de Li Qiye hacia el trono imperial. La antigua secta incienso de purificación era muy tranquila y pacífica ahora que los discípulos entusiasmados se habían calmado. Esta serenidad fue otorgada por la aparición de Magu. Ella y Li Qiye estaban en una habitación a solas. Se sentó en su silla mientras miraba a esta mujer, que era ordinaria pero hermosa hasta el extremo y suspiró emocionalmente.
Maestro, realmente lo he hecho. Le resultó difícil ocultar su felicidad. Li Qiye también sonrió y dijo: físico eterno de gran finalización, un milagro de los eones. En comparación contigo, ¿qué son los emperadores inmortales y los dioses? Un corazón Dao inquebrantable y talento supremos, ambos son nada. Magu se sentó junto a él y felizmente dijo: esto es crédito del maestro. Sin su guía, no tendría ninguno de estos logros en este momento. En estos momentos, se volvió una niña pequeña con un corazón inmutable. No, Li Qiye gentilmente negó con la cabeza. Este no es mi crédito sino solo tuyo. Simplemente hice un pequeño aporte. Con eso, él acarició su cabello sedoso. Maestro, eres el único en este mundo que podría pasarme el arte supremo. Nunca me discriminaste ni me menospreciaste. Magu habló con calma. El pasado era tan insípido como el agua que fluía hacia ella. Incluso una experiencia más dolorosa no sería nada para ella ahora. Ella ya no estaba afectada por ellos, su inocencia infantil todavía permanecía y la hacía aún más feliz. Li Qiye se sintió un poco triste después de escuchar esto. Los logros actuales de Magu fueron bastante deslumbrantes. Incluso podía ver a los emperadores inmortales con desdén porque había hecho algo que nadie más había logrado. La persona más increíble era ella. Pero, ¿cuántas personas sabían que detrás de estos logros había una amargura sin límites? Esta pequeña niña en ese entonces era un pedazo de madera podrida que no podía tallarse, una idiota sin remedio en los ojos de los demás. Incluso sus padres biológicos la abandonaron. Al final, la única persona que le dio una oportunidad fue un cuervo oscuro. Esto es todo porque has trabajado duro y luchaste por ello. Él dijo. En aquel entonces, cuando te pasé el físico eterno, fue porque tus ojos deseosos de conocimiento me conmovieron. En ese momento, nada era más precioso que esos ojos, son como las perlas enterradas en la arena. Hay mucha injusticia y sufrimiento en este mundo. Se lamentó nuevamente. Pero hay una cosa que es igual para todos, una gran afición por el conocimiento. Esto es cierto tanto para los ricos como para los pobres. Explicó. Un corazón ansioso por aprender es natural. Persiguiendo lo desconocido, ansia de comprensión, estos son los instintos indelebles de una persona. Nada en este mundo puede destruir la voluntad de buscar lo desconocido, una sed instintiva de conocimiento. Una vez que una persona persevera en esta búsqueda, podría cambiar como un capullo que se convierte en mariposa. Miró a Magu con un poco de felicidad y cariño. Ella descansó suavemente en su regazo mientras escuchaba en silencio. Ella todavía era la niña de ese momento, quien cuidadosamente escuchó cada una de sus palabras. No importa cómo pasen los años y cómo cambiará el mundo, una cosa siempre será la misma. Li Qiye le acarició el cabello. Siempre serás mi orgullo, la persona de la que más me enorgullezco. Ella sonrió y respondió. Magu está muy feliz de escuchar al maestro decir eso. Su sonrisa ordinaria se convirtió en la sonrisa más bella y cautivadora. Li Qiye le devolvió la sonrisa, fue una de satisfacción y mostró una sensación de logro sin precedentes, una que fue mucho mayor que la preparación de un emperador inmortal. Ella levantó la cabeza para mirarlo mientras hablaba con toda seriedad. Maestro, quiero ir a ese lugar contigo. Li Qiye inmediatamente calló después de escuchar su pedido. He escuchado al hermano Wang Yuan hablar sobre ese lugar. Continuó con seriedad. Mientras miraba su rostro extrañamente atractivo, eventualmente le respondió. Magu, debes saber que donde sea que vaya estará condenado a ríos de sangre y montañas de huesos. Capítulo 1142. El juramento de Magu. Lo sé. Magu descansaba en su regazo mientras miraba a Li Qiye y decía. He oído mucho sobre las historias del maestro, pero sé que nunca has sido un mal tipo. Li Qiye estalló en carcajadas después de escuchar esto. No hay una sola medida para distinguir lo bueno y lo malo en este mundo. La gente buena hará cosas malas y las personas malas también harán cosas buenas a veces. El maestro es una buena persona, por lo tanto, incluso cuando cometes una mala acción, serás una buena persona. Ella sonrió levemente mientras se relajaba. Su respuesta tenía un encanto oculto. El estado de ánimo entre los dos fue bastante bueno. Li Qiye sonrió suavemente y le acarició el cabello. Tu corazón es brillante por lo que el mundo también es brillante, pero mi mundo no puede ser juzgado sobre esta base. En la mayoría de los casos, no sé qué es correcto y qué está malo, qué es bueno y qué es malo. Magu estrechó firmemente su mano con sus dedos de jade y lo miró con sus ojos que se asemejaban a las límpidas aguas otoñales. Bueno o malo, todavía espero acompañar al maestro hasta el fin de este mundo. Tengo mucho tiempo y tú también, ¿verdad? Li Qiye reflexionó sobre sus palabras.
Esta mujer ante él ya no era la niña de ese entonces. Ella ha crecido hasta convertirse en invencible, alguien capaz de resistir las tormentas y los vientos en los 9 mundos. Después de un largo tiempo, él suspiró y respondió: mi viaje no es una aventura o una búsqueda de lo desconocido por curiosidad. El lugar que me espera estará lleno de guerra y asesinato. Un día, las deidades y los emperadores me sitiarán desde todas las direcciones. Este camino de una orilla del mundo a otra será largo y lleno de emperadores y dioses enemigos, y en el otro extremo del mundo, enfrentaremos una guerra sin retorno. Con eso, la levantó con sus manos y solemnemente continuó: no fue fácil para ti llegar al Dao. Has sobrevivido durante millones de años para alcanzar este nivel, por lo que eres mi orgullo y alegría. Espero que en el futuro, puedas ir a donde quieras y vivir una vida llena de placer y felicidad. Su expresión se volvió hosca. No quiero llevarte a una guerra interminable, no somos del mismo mundo. Tu mundo debería ser uno de paz y tranquilidad como el paso del tiempo cuando cultivas el físico eterno durmiendo. El reposo de la brillante luz de la luna de arriba con la suave brisa que te mantiene abrigada durante toda la noche, este es tu hermoso y tranquilo mundo, uno que te mereces después de haber dado todo lo que tienes. Pero en cuanto a mí, estoy destinado a viajar lejos en un camino asesino lleno de sangre y oscuridad, un camino que siempre se topa con la muerte. Suspiró y mostró una gentileza rara. Eres un milagro de los siglos, un tesoro único en su tipo en este mundo. No quiero que experimentes una guerra perpetua debido a mi egoísmo. La determinación de Magu se hizo evidente por el fuerte agarre de su mano. Ella habló lentamente con una voz rítmica y suave, pero cada palabra estaba llena de poder. Lo sé muy bien, pero no me arrepentiré. Li Qiye se calló una vez más. Ella fue persistente. Cuando era muy joven, todos me odiaban y ni una sola persona estaba dispuesta a enseñarme a leer, pero el maestro no me menospreció. Me enseñaste a leer y me enseñaste un mundo nuevo que de otra forma nunca hubiera podido alcanzar. Al principio, solo quería mostrarle a la gente que no era estúpida, que podía aprender a leer y estudiar. Por lo tanto, no fue mera alfabetización lo que me mostraste, era un mundo completamente nuevo. Tú creías en mí y tenías expectativas. Tú eras el único. Aunque era lenta, nunca pensaste que era un pedazo de madera podrida inútil. Me diste la ley inmortal más preciosa y me explicaste los misterios más profundos de este mundo. Debido a este mundo brillante que me abriste, pude comprender todo teniendo una búsqueda y un sueño. Todo esto fue por ti, tú eres la razón por la que continúo en este camino interminable. Sin ti, no sería nada, solo una niña tonta en la boca de los demás. Sin tu persistencia, no habría sido capaz de perseverar en cultivar el infinito camino del físico eterno. Como no te rendiste, no tenía ninguna razón para renunciar a mí misma. Las lágrimas de repente mojaron las comisuras de sus ojos. Una existencia capaz de atacar a un emperador inmortal como ella era bastante rara, pero estaba apoyada en Li Qiye como una niña pequeña. Chica tonta, no llores. Li Qiye secó suavemente sus lágrimas. El gran Dao está lleno de dificultades que tenemos que estar preparados para enfrentar. Ella le devolvió una sonrisa ordinaria pero hermosa. Las lágrimas en las esquinas de sus ojos se asemejaban al rocío de la mañana en una flor refinada y pura. Ella se encontró con su mirada y habló con una firmeza incomparable. La vida y la muerte, así como el derramamiento de sangre, no son nada para mí. El maestro me dio el mundo, así que mientras yo esté a tu lado, tengo todo el mundo a mi alcance. La paz y la serenidad de las que hablas solo pueden existir porque estás cerca. Li Qiye finalmente exhaló y dijo: ya no eres la niña de ese entonces. Como una existencia capaz de asaltar los 9 cielos y las 10 tierras y todo lo demás en este mundo, tienes derecho a elegir tu propio camino, especialmente con la gran finalización de tu físico eterno. Piensa por ti misma y escoge la vida que deseas. No puedo ser como antes y seguir esperando que te cultives durmiendo. La decisión está en tus manos ahora. Has crecido para ser invencible, eres un águila capaz de elevarte a los 9 cielos para golpear el cielo si lo deseas. Depende de ti, sigue a tu corazón. Señaló su pecho en este punto. Ella reveló una sonrisa resplandeciente que no se podía describir con el lápiz y la tinta antes de dar su respuesta. Donde esté el maestro es donde estaré. Li Qiye comentó emocionalmente. El camino del Gran Dao es interminable. Espero que podamos continuar para siempre hasta el fin del mundo, hasta el día en que recibamos nuestra respuesta. Magu entrelazó sus dedos con los suyos y no dijo nada más. Ella ya recibió su respuesta, todo estaba aquí, todo su mundo. En los días siguientes, el incienso de purificación estaba lleno de invitados.
Muchos grandes poderes vinieron a visitar, mientras que otros vinieron a buscar el perdón. Algunos incluso vinieron del otro lado del mundo del emperador mortal. Incluso los linajes imperiales vinieron con regalos para hacerse amigos de la secta. En el presente, el incienso de purificación tenía un prestigio incomparable, por lo que era natural que muchas sectas quisieran construir una buena relación con ellos. Por supuesto, también querían ver a Li Qiye, pero esto era imposible. Él no estaba recibiendo invitados. El único que realmente sufría era Gu Tiezhou, ya que él estaba a cargo debido a la ausencia de Su Yonghuang. Por supuesto, había otros candidatos como Li Xuanyan y Chen Baojiao. Por desgracia, no les importaban este tipo de asuntos mundanos, ya que preferían dedicar su tiempo a cultivar. Podría decirse que Gu Tiezhou es bastante capaz. Sin embargo, debido a que la secta estaba anteriormente en declive, carecía de la confianza en sí mismo para lidiar con estos linajes imperiales y tuvo que consultar a Li Qiye. Trajo un montón de cartas de homenaje y le preguntó a Li Qiye por su opinión. Muchos linajes imperiales quieren establecer relaciones diplomáticas con nosotros, ¿qué piensa el sobrino virtuoso al respecto? Li Qiye no se molestó en echar un vistazo y solo sonrió. Puedes lidiar con ellos como si fueran sectas ordinarias, no hay necesidad de ser más atento solo porque son linajes imperiales. Gu Tiezhou no sabía qué decir. Para cualquier linaje, establecer relaciones con linajes imperiales era un asunto muy importante, pero a Li Qiye simplemente no le importaba en absoluto. Si no tienes claro qué hacer, puedes pedirle consejo al gurú arcano. Miró a Gu Tiezhou y sonrió. Después de escuchar esto, Gu Tiezhou finalmente se sintió aliviado. Al menos Li Qiye le señaló una salida. Li Qiye preguntó, ¿dónde está la maestra de secta? Durante el tiempo del desastre, Su Yonghuang no estuvo presente. Ella regresó al clan Su. Antes de irse, ella me dejó a cargo y me dijo que se trataba de un asunto personal. Si es rápido, sería de medio año a un año, de lo contrario, pasarían entre 3 y 10 años antes de que pueda regresar. Por lo tanto, antes de irse, hizo arreglos para todo. Li Qiye frunció el ceño y reflexionó después de escuchar esto. Sabía que Su Yonghuang no era del tipo que descuidaría los asuntos de la secta y se iría. Además, también fue durante el período de agitación. Li Qiye preguntó. ¿Ella dijo de qué se trataba? Gu Tiezhou gentilmente negó con la cabeza. No lo sé porque ella no me lo dijo. Sin embargo, ella tenía una expresión solemne antes de irse, así que no debería ser algo trivial. El asunto del clan Su, Li Qiye meditó por un momento. El clan Su del filo celestial ya no apareció en este mundo, por lo que no deberían tener enemigos. Si no hubiera conflictos, entonces ¿qué podría ser lo que hizo que Su Yonghuang abandonara su puesto para abandonar la secta por un período de tiempo tan largo? Arte oficial de Magu. Capítulo 1143. El pasado del viejo diablo. Mientras Li Qiye estaba absorto en sus pensamientos, Gu Tiezhou dudó por un momento y no sabía si debía hablar. Tenía una pregunta, pero no se atrevió a hacerla. Li Qiye notó su comportamiento, por lo que sonrió. Anciano, no somos extraños, así que puedes decir lo que piensas. Gu Tiezhou se rió torpemente con una expresión avergonzada. Se frotó las palmas de las manos y preguntó. Sobrino virtuoso, sobre esto, los otros ancianos de la secta, son muy curiosos, así que me pidieron que preguntara. Gu Tiezhou no sabía cómo expresar este delicado asunto. Anciano Gu, adelante. Li Qiye sonrió. Gu Tiezhou respiró hondo y se calmó antes de mirar a Li Qiye con una expresión seria. Sobrino virtuoso, ¿eres descendiente de nuestro patriarca? Tú y los otros ancianos están pensando demasiado. Li Qiye sabía lo que estaba pensando y se rió. Gu Tiezhou seguía tan incómodo como antes. Bueno, los ancianos piensan que eres descendiente directo del patriarca o tal vez incluso un príncipe imperial que fue sellado. La generación anterior de la secta sintió que Li Qiye era descendiente del emperador inmortal Minren. Incluso podría ser un hijo sellado del emperador. Nadie dudaría de Li Qiye si saliera en este momento y afirmara ser el hijo del emperador. Li Qiye se echó a reír y sacudió la cabeza. Anciano, lo estás pensando demasiado. No soy descendiente del emperador inmortal Minren y definitivamente no soy su hijo. Gu Tiezhou solo pudo sonreír torpemente en respuesta. En realidad, esperaba que Li Qiye estuviera relacionado con el emperador de alguna manera. Tenía que preguntar. Entonces, ¿qué pasa con el armamento benevolente? Durante millones de años, nadie había oído hablar de este armamento benevolente. Además, el edificio triangular siempre había estado allí. Nadie pudo conectarse con él, y mucho menos controlarlo. Pero ahora, Li Qiye lo había usado libremente a su antojo.
Por lo tanto, era comprensible pensar que fuera del propio emperador, solo su hijo podría usar el armamento benevolente. Li Qiye dijo sonriendo. La armadura estaba esperando a los destinados. Ha sido enterrada bajo tierra. Cuando vuelva la persona adecuada, se mostrará una vez más. No necesitaba explicar sobre esta armadura claramente porque Wu Tiezhou no sabía que a pesar de su nombre, no tenía mucho que ver con el emperador inmortal Minren. Él no fue quien la refinó. Mientras Li Qiye no pudo encontrar un buen nombre, el emperador ya lo había usado para la batalla. Y a partir de entonces, la gente lo llamó el armamento benevolente. Li Qiye no tuvo problemas con este nombre, por lo que no lo cambió después. Finalmente, Wu Tiezhou dejó de molestar a Li Qiye y se inclinó antes de irse. ¿El viejo diablo todavía está aquí? Li Qiye preguntó. Dile que venga aquí, y Mu Shaoang también. El corazón de Wu Tiezhou saltó de la confusión después de escuchar esto. Estaba claro que le faltaba el conocimiento sobre cómo se relacionaban. El viejo diablo Mu Shaodi fue su antepasado. Con respecto al estatus, Li Qiye debería llamarlo ancestro, pero, curiosamente, el viejo diablo escuchaba las órdenes de Li Qiye. Este fue un desastre caótico que Wu Tiezhou no pudo resolver en absoluto. Yo iré a consultar al ancestro. ¿Qué más podría decir? Estaba varias generaciones debajo del viejo diablo. De hecho, toda la secta todavía estaba atónita en este momento. Tanto los ancianos como los discípulos comunes no podían creer que el viejo diablo pervertido fuera su ancestro más poderoso, Mu Shaodi. En el pasado, un anciano había propuesto expulsar al viejo diablo de la secta, para no manchar aún más su reputación. Pero ahora, después de descubrir que era un ancestro, mucha gente estalló en sudor frío. Después de un tiempo, el viejo diablo y el hombre corpulento, Mu Shaoang, vinieron. Mientras miraban a Li Qiye, incluso los personajes como el viejo diablo no se atrevieron a mostrar ninguna falta de respeto. Se inclinó respetuosamente y dijo: Saludos, su excelencia. Li Qiye lo miró y dijo: Parece que el rey dragón negro te habló de mí. El señor rey dragón negro solo mencionó algunas cosas. El viejo diablo sonrió con ironía antes de dar una presentación. Su excelencia, este es mi hermano pequeño. Sé quién es. Li Qiye miró al joven rey y luego a ambos antes de decir: Si no me equivoco, ustedes dos son la razón del declive del incienso de purificación. El viejo diablo rápidamente dijo: Su excelencia, fue mi culpa. Yo fui quien destruyó la secta. Me da vergüenza volver a ver a nuestros antepasados. Mu Shaoang precipitadamente intervino: Su excelencia, mi hermano mayor no tiene la culpa de esto. Todo fue mi culpa. Yo fui quien encontró el secreto bajo tierra y trajo los problemas, por lo que mi maestro me sentenció a una prisión eterna. El viejo diablo dijo apresuradamente: No, su excelencia, si no fuera por mi obsesión con el poder y el deseo de abrir el sello, la antigua secta incienso de purificación no habría enfrentado ese desastre. Li Qiye agitó suavemente su manga después de mirar a los dos. Está bien, no hay necesidad de reclamar la culpa el uno del otro. Si su maestro declaró su sentencia, entonces soy demasiado perezoso como para preocuparme por quién tenía razón o no. Solo quiero saber el proceso y los detalles. Sean específicos. Fue mi culpa. Mu Shaoang profundizó su tono. Mi hermano mayor y yo crecimos en el incienso de purificación y nos unimos bajo nuestro maestro al mismo tiempo. No era tan talentoso en la cultivación como mi hermano mayor ya que era adicto a los asuntos ocultos y extraños. Por lo tanto, leí muchos pergaminos de la secta cuando era más joven. Así que te remontaste a las raíces y pensaste en obtener el poder. Li Qiye dijo mientras miraba a Mu Shaoang. Su excelencia, no fue así. A mi hermano pequeño le gustan las cosas extrañas y no le importaba el prestigio y el poder, por lo que él aún no era conocido cuando me hice famoso. El viejo diablo lo interrumpió rápidamente. Mu Shaoang se rascó la cabeza y continuó. A través de los pergaminos de nuestra secta, supe que había un secreto enterrado debajo del incienso de purificación. Al principio, pensé que era el armamento benevolente, pero más tarde, descubrí que este no era el caso. Li Qiye dijo rotundamente: Una fuerza muy poderosa está oculta bajo tierra. En aquel entonces, había una razón por la que dejó que el emperador inmortal Minren estableciera la secta en esta tierra. ¿Sí? Mu Shaoang sonrió con ironía. Al principio, solo quería obtener el armamento benevolente con la esperanza de que mi hermano mayor pudiera apoderarse con éxito de la voluntad del cielo al igual que el patriarca en ese entonces. Sin embargo, no entendí los verdaderos principios detrás del armamento. No era un tesoro, así que no pude tomarlo.
Avanzando, con mi investigación, descubrí que había algo aún más poderoso debajo de los cimientos imperiales de la secta. Era un poder eterno, quizás incluso más aterrador que el armamento benevolente, así que me fascinó. Él explicó. Fue por mi culpa. El viejo diablo se unió de nuevo. Fue porque quería ese poder que se desató la calamidad más adelante. Recordó. Competí contra el emperador inmortal Tacón. De nuestros 6 duelos, el puntaje fue de 3-3. Sin embargo, después de cada batalla, el Dao del emperador se volvió mucho más pulido que el mío. Lo entendí muy bien. Durante nuestra última confrontación que condujo a mi derrota, hubo una gran brecha entre nosotros. No podía soportarlo, así que quería obtener un poder aún mayor. Li Qiye dijo fríamente. Estabas obsesionado, encantado por el demonio interior. El viejo diablo suspiró en respuesta. En aquel entonces, estaba realmente encantado por el demonio con mi deseo de convertirme en emperador inmortal. Mi sed de poder fue lo que me llevó por el mal camino. El viejo se desanimó en este punto. En ese momento, escuché a mi pequeño hermano decir que había terminado de investigar el sello bajo tierra. Entonces pensé en algunas leyendas relacionadas con el poder subterráneo, un poder que me haría invencible en los 9 mundos. Li Qiye lo miró y le preguntó, ¿sabes cuál fue su resultado final? El viejo diablo suspiró suavemente. En ese momento, estaba completamente obsesionado y no pensé mucho en eso. Solo quería obtener este poder para superar al emperador inmortal Tacón, tomar la voluntad del cielo y ascender al trono. Li Qiye lo regañó sin emoción. No importa qué tipo de persona sea el emperador inmortal. Independientemente de si es un asesino o un caballero justo, ningún emperador que cultive un método poco ortodoxo y malvado ha sido aceptado por el Dao celestial. Solo un gran Dao supremo puede llevar la voluntad del cielo. Incluso si obtuvieras ese poder, aún no te habrías convertido en un emperador inmortal. El viejo diablo sonrió con tristeza. Estaba cegado por mi miserable derrota. No estaba dispuesto a perder contra el emperador inmortal Tacón, así que me empeñé en obtener ese poder bajo tierra. El maestro y los ancianos no estuvieron de acuerdo al principio, pero bajo mi constante súplica, el maestro finalmente acordó abrir el sello bajo tierra. Nadie esperaba que todo fuera a salir mal y que una calamidad nos cayera encima. A pesar de conocer los peligros, los ancianos aún estuvieron de acuerdo. Este era su deseo de tener otro emperador inmortal. Sin duda, Mu Shaodi fue un gran candidato. HMPH. Todos sabían que este poder era fuerte, pero nunca pensaron en lo que estaba sellado bajo tierra. Li Qiye declaró fríamente. De lo contrario, ¿por qué el emperador inmortal Min Ren y yo perderíamos tanto tiempo para establecer una base imperial tan fuerte para sellar esta tierra? Capítulo 1144. Un error, un pecado eterno. Al ser severamente regañado por Li Qiye, el viejo diablo sonrió con ironía. Estaba abrumado por la necesidad de más poder, así que descuidadamente traté de tomar prestado este poder para tomar por la fuerza la voluntad del cielo. ¿Ja? ¿Tomar por la fuerza la voluntad del cielo? Li Qiye se rió en respuesta. Eso es solo algo que se encuentra en las leyendas. No podrías convertirte en un emperador inmortal en ese entonces, así que definitivamente no podrías tener éxito más adelante. El viejo diablo exhaló y dijo. Si hubiera podido pensar en eso en ese entonces, la situación no se habría deteriorado tanto. Mientras nos enfocamos en obtener el poder subterráneo, abrimos el sello e inesperadamente encontramos algo más. Li Qiye no dijo nada y continuó mirando fríamente al viejo diablo. El viejo continuó. En ese momento, finalmente entendí que fuera de este poder, había otras cosas allí, pero ya era demasiado tarde. Para proteger esta tierra de caer en manos de los monstruos, los otros ancianos y yo trabajamos juntos. Pasamos innumerables esfuerzos y jades refinados para volver a sellar los cimientos. HMPH. El emperador inmortal Min Ren y yo teníamos miedo de que el poder allá abajo se desatara nuevamente incluso desde la fundación. Pero, ¿quién hubiera pensado que antes de que pudiera estallar, todo sería destruido en tus manos? Miró al viejo diablo. El viejo bajó la cabeza avergonzado. Su hermano pequeño habló en su lugar. No todo es culpa del hermano mayor. Si no fuera por mi curiosidad, nada de esto habría sucedido. La situación actual del incienso de purificación es por mi culpa. Mi ambición me cegó, lo que resultó en nuestro declive y los ancianos sufrieron bajo tierra. Habló con vergüenza. Si no fuera porque el señor Rey Dragón Negro me sacó de mi estupor, me temo que ya habría ido a encontrarme con los antepasados. Li Qiye preguntó. ¿No pudieron reprimir al viejo bajo tierra? El viejo diablo sonrió con ironía y dijo. Los ancianos y yo atacamos muchas veces en vano.
Solo podíamos obligarlo a regresar en el mejor de los casos. No había forma de recrear el sello del emperador inmortal, así que tuvimos que hacer guardia allí. Li Qiye frunció el ceño fríamente. Si no fuera por su meritorio servicio, estaría demasiado desinteresado para lidiar con este desastre. Esta vez intervendré, pero jamás los haré una segunda. Uno podrá ser capaz de sobrevivir a un acto de Dios, pero nadie puede sobrevivir a una calamidad provocada por uno mismo. Su excelencia, por favor vuelva a sellar esta tierra. Después de escuchar esto, el viejo diablo inmediatamente se regocijó y se postró en el suelo. Li Qiye sacudió suavemente la cabeza. Sellar esta tierra es más fácil decirlo que hacerlo. No se puede hacer en 1 o 2 días. Cuando el emperador inmortal Minren erigió la base imperial suprema en el pasado, requirió mucho tiempo y esfuerzo. Lo que puedo hacer ahora es hacer que ese viejo corra y deje de causar problemas. Li Qiye hizo una pausa y fulminó con la mirada al viejo diablo. Si esta tierra puede ser sellada nuevamente o termina siendo destruida, me ocuparé de eso más tarde. Su excelencia tomando medidas es una bendición para la antigua secta incienso de purificación. El viejo diablo finalmente pudo soltar lo que atormentaba su corazón. Li Qiye preguntó, ¿sabes algo sobre esa última batalla? Su excelencia, yo no participé en esa batalla. El viejo diablo rápidamente explicó. Estaba embrujado en aquel entonces, así que el rey dragón negro me despertó con una bofetada. Me dijo que me quedara y vigilara la entrada sin más explicaciones. Como estaba suprimiendo el sello bajo tierra, no sé qué sucedió exactamente en esa batalla. En el momento en que salí, la batalla entre el rey dragón y el emperador inmortal Takon ya había terminado. Más tarde no me encontré con él, así que no sé las circunstancias específicas. Li Qiye reflexionó por un momento. Sabía muy bien que el rey dragón negro debía haber sobrevivido a la pelea con el emperador inmortal Takon. De lo contrario, no habría podido matar su camino hacia la gruta del demonio inmortal. Después de un tiempo, Li Qiye levantó la cabeza y le dijo al viejo diablo. Iré abajo para tratar este asunto y evitar más complicaciones. Su excelencia sin duda tendrá éxito. El viejo diablo rápidamente declaró en completo júbilo. Los dos dejaron el incienso de purificación y se fueron a la ciudad abajo. Después de entrar en el pequeño pueblo, el viejo diablo llevó a Li Qiye a Pabellón Carmesí Feliz. El viejo diablo era un habitual aquí, así que después de su llegada, las damas vinieron a saludarlo de una manera muy familiar. Una mujer magníficamente vestida sonrió coquetamente. Maestro, ¿traes a un joven hoy? El viejo diablo se rió ruidosamente y llevó a Li Qiye adentro. Buscó a la vieja dueña y le dijo, abre la puerta. La señora notó a un extraño, Li Qiye, y se sorprendió bastante. ¿Quién es él? El viejo diablo sabía sobre el temperamento de Li Qiye y en voz baja le dijo a la señora, no preguntes. La dueña no parloteó e inmediatamente llevó a los dos más adentro del pabellón. Abrió una puerta de hierro cerrada y los dejó entrar. La puerta conducía a una gruta celestial diferente que se parecía a un gran patio con diferentes tipos de hierbas extrañas y medicinas espirituales. ¿Quién hubiera pensado que una ubicación tan mundana contendría un lugar maravilloso como este? Li Qiye echó un vistazo y habló con un toque de emoción. Este lugar todavía está aquí después de tantos años. El viejo diablo respondió. Su excelencia, este lugar ha estado funcionando todo este tiempo. Los ancestros de la secta creían que un conejo astuto tiene 3 cuevas, por lo que la entrada se trasladó a este lugar. Li Qiye dijo rotundamente. ¿Un conejo astuto tiene 3 cuevas? El emperador inmortal Minren no tenía este pensamiento en ese entonces. Este debía ser un hogar para esas lamentables mujeres mortales. Solo alguien como Minren se molestaría con el caótico reino de los mortales, o tal vez solo tenía el corazón blando como una mujer. El viejo diablo permaneció en silencio. No estaba calificado para comentar sobre el pasado y el emperador inmortal Minren. Solo había escuchado muchas leyendas sobre las creencias humanas del emperador inmortal Minren. Li Qiye suspiró y no quiso hablar más sobre la naturaleza amable del emperador. Había personas lamentables en todo el mundo, pero como había dicho antes, no era un salvador. No pudo salvar e iluminar a todos los seres vivos. Lo único que quería era preservar los 9 mundos para que la raza humana pudiera existir para siempre. En cuanto a los débiles y lamentables, tendrían que confiar en sí mismos. Solo al hacerse más fuertes podrían escapar de sus propios destinos. De lo contrario, sería una charla vacía. Podía salvar a una persona, pero no a millones. Esta fue la mayor diferencia entre él y el emperador inmortal Minren.
El emperador tenía una tendencia a la clemencia y deseaba salvar a todos los seres vivos en este mundo. El viejo diablo abrió otra entrada al subsuelo y condujo a Liquille al interior. Fueron transportados a la ubicación más profunda del incienso de purificación. Aquí se ubicó una gigantesca fundación imperial. Fue construida sobre el sudor y la sangre de Liquille y el emperador inmortal Minren en ese entonces. Se podían ver muchos grandes pilares sobre el suelo. El camino estaba pavimentado con piedras divinas refinadas y grabado con poderosas formaciones imperiales que estaban suprimiendo toda el área. Entrar en este lugar era lo mismo que entrar en el laberinto subterráneo de un palacio. Esta base subterránea era enorme. Ante un desastre, sería fácil para todos los discípulos de la secta venir y esconderse aquí. Liquille suspiró suavemente después de sentir el poder familiar mientras caminaba dentro de los cimientos. Esta era una herencia que podía permitir que el incienso de purificación continuara. Incluso si se derrumbara un día, mientras este lugar todavía estuviera aquí, eventualmente se alzaría una vez más. Se podría decir que, para construir este lugar, habían dedicado una cantidad incontable de esfuerzos. Por desgracia, después de tantos años, las futuras generaciones del incienso de purificación no utilizaron esta herencia para traer prosperidad a la secta. Finalmente fueron tan lejos como pudieron. Ante ellos había un abismo que se parecía a una cueva que conducía más abajo en el suelo. Estaba completamente oscuro. No había forma de ver lo que había allí abajo. Alrededor de este pozo había una formación imperial extremadamente poderosa. Muchos hombres viejos estaban sentados a su alrededor. Su vitalidad se había debilitado con la edad, pero esto no significaba que no fueran extremadamente poderosos. Todos eran paragones virtuosos. Al mismo tiempo, 3 armas flotaban en el medio de la formación. 2 de ellas eran tesoros de vida que emitían auras imperiales. Sable benevolente. Liquille miró la tercera arma e inmediatamente la reconoció. El sable benevolente era el arma de verdadero destino del emperador inmortal Minren. Las otras 2 armas también fueron refinadas por él. En aquel entonces, él dejó todas sus armas. Aparte del tesoro de vida que cayó en manos de la secta Dios Celestial, los otros desaparecieron sin dejar rastro, incluido el sable. La generación anterior como Guti Shou no sabía a dónde fueron a parar estas armas. Especulaban que las armas se habían perdido en la guerra. Cuando Liquille y el viejo diablo se acercaron, los hombres viejos que presidían la formación abrieron los ojos como si se estuvieran despertando de su sueño. Ancianos, el viejo diablo miró a cada uno para decir: el joven noble Li está aquí hoy para lidiar con la calamidad. Después de que haya terminado con esta crisis, los ancianos pueden regresar a la antigua secta incienso de purificación. He agobiado a todos, obligando a los ancianos a vigilar este lugar. Capítulo 1145. Vejestoriosu. Entre los ancianos aquí, había hermanos en la misma generación que el viejo diablo, así como tíos que eran mayores que él. En aquel entonces, abrieron el sello solo para descubrir que el poder interno no era tan simple como esperaban. Al final, tuvieron que quedarse aquí para proteger este lugar. Si no lo hubieran hecho, toda esta área se hubiera convertido en una tierra malvada. En ese momento, la antigua secta incienso de purificación no solo se convertiría en cenizas, sino que el resto de esta tierra también se arruinaría. Fue culpa de todos. Un ancestro suspiró suavemente. Si no estuviéramos de acuerdo y trabajáramos juntos para abrir el sello, no estaríamos en esta situación hoy. No es solo tu culpa. El viejo diablo suspiró también. Todo se debió a la codicia en aquel entonces. Arruinó todo y casi terminó la secta por completo. Liquille los miró y ordenó: Mushaodi puede quedarse, el resto de ustedes, váyanse. Los ancianos se miraron el uno al otro. De hecho, no sabían la verdadera identidad de Liquille, por lo que miraron al viejo diablo. Él asintió y dijo: los ancianos pueden irse, solo dejen este lugar al joven noble Li. Cuando termine, todos pueden regresar a la secta. El viejo diablo era la mayor esperanza para convertirse en un emperador inmortal. Tenía una posición muy alta en la mente de estos ancianos. Los ancianos dudaron un poco, pero aún así decidieron irse después de escucharlo. Con su partida, Liquille señaló al sable benevolente dentro de la formación imperial agitando su manga. Con un sonido metálico, el sable resonó ligeramente con un himno antes de volar en su mano. Las otras 2 armas también lo siguieron y flotaron sobre su cabeza. Luego acarició suavemente la hoja. Estaba brillando con un destello frío y terrible capaz de disuadir a otros de acercarse. Su punta podría perforar fácilmente el cuerpo de un paragón. El sable siguió cantando como si hubiera visto a su maestro. Parecía que reconocía a Liquille.
Sable benevolente, Li Qiye suspiró suavemente mientras sostenía la espada. En aquel entonces, fue una gran tarea para él encontrar una verdadera piedra de destino para el emperador inmortal Min Ren, que finalmente se refinó en esta arma única en su tipo. Clank. El sable volvió a su vaina. Luego desvió la mirada hacia el enorme abismo y le dijo al viejo diablo: ábrelo, quiero verlo. El viejo diablo vaciló y miró a Li Qiye. Su excelencia, ¿no necesitamos prepararnos un poco? No te preocupes, sé lo que estamos a punto de enfrentar. Li Qiye respondió lentamente mientras miraba el pozo. El viejo diablo respiró hondo y canalizó toda su energía sanguínea a medida que surgían las leyes universales. El sello se abrió en este momento. El viejo no se atrevió a ser descuidado y se preparó para lo peor. Clank 1 podía ver una energía negra flotando alrededor del pozo como si hubiera agua hirviendo dentro. ¡Bum! Con una fuerte explosión, esta energía negra surgió en el cielo de una manera interminable y aterradora. Era una cascada feroz inversa. Bush se escuchó un leve zumbido. Las leyes de Emperador Inmortal aparecieron alrededor de la Fundación Imperial. Su poder trató de detener esta inundación de energía negra hirviendo. Sin embargo, la energía negra siguió escupiendo. Eventualmente llenaría toda la base subterránea. Incluso una base más poderosa no podría sellar esta energía negra torrencial. Jajaja, una sombra salió del pozo y se rió. Joven, finalmente te has rendido. Sé inteligente y huye de este lugar para evitar cometer un error. Esta sombra estaba envuelta en la energía negra, haciéndolo parecer como si no tuviera un cuerpo. Estaba hecho completamente de este aire oscuro y parecía ser capaz de controlar esta forma de energía. Parecía bastante corpulento y fuerte, lo que resulta en una presencia muy vigorosa y poderosa. A pesar de haberse formado a partir de la energía negra que emitía un sentimiento oscuro y siniestro, tenía un aura majestuosa innata. No, no me rendí. Simplemente te dejo salir hoy para terminar con todo y obtener la paz para esta tierra. El viejo diablo sacudió la cabeza. Joven, eres muy poderoso, pero lo mejor que puedes hacer es tomar prestado el poder de la Fundación Imperial para reprimirme. Si crees que puedes sellarme o matarme por completo, piénsalo de nuevo. No eres un emperador inmortal. Además, soy inmortal. Ni siquiera tu patriarca podría matarme. La sombra declaró con una carcajada. Después de tantos años, Vegestorio sigues siendo el mismo. Todavía eres tan terco como una roca debajo de una letrina, dura y maloliente. Li Qiye habló lentamente en este momento. Sus palabras sorprendieron a la sombra. Sus ojos cayeron inmediatamente sobre Li Qiye mientras exudaba un brillo oscuro. Cualquiera se sentiría asustado por estos ojos completamente negros y no se atrevería a hacer nada. Sin embargo, Li Qiye no se perturbó. Miró fríamente a la sombra. Chico, ¿quién eres? Los ojos manchados con energía negra fulminaron a Li Qiye porque Li Qiye lo llamó Vegestorio Su. Esto fue bastante sorprendente porque no debería haber nadie en este mundo que supiera quién era, y mucho menos su nombre. La persona que no te permitirá levantarte de nuevo. Li Qiye dijo rotundamente. Todavía estás causando problemas después de millones de años. Puede que no te aburras, pero me he cansado un poco de este juego. Eres ese maldito cuervo oscuro. La sombra finalmente se dio cuenta de algo. Dio varios pasos hacia atrás con una expresión de sorpresa antes de exclamar. ¿Todavía estás vivo después de tanto tiempo? Fuiste cortado por los viejos cielos malvados y clavado en el suelo, pero no estás vivo ahora. Li Qiye se rió entre dientes. Si puedes vivir hasta ahora, ¿por qué no puedo yo? La figura finalmente se echó a reír después de mirar fijamente a Li Qiye. No es de extrañar por qué el joven tiene tanta confianza, por lo que encontró algunos refuerzos. Ja, maldito cuervo, ¿y qué si estás aquí, qué puedes hacerme? ¿Clavarme de nuevo? ¿O tal vez quieres matarme? Ja, debes saber que soy invencible, soy eterno. Terminó con una risa más desagradable. Li Qiye lo miró fríamente y habló. Vegestorio Su, después de tantos años, todavía te estás entregando a este juego. ¿De verdad crees que no puedo matarte? ¿Qué pasa si desarraigo esta tierra por completo? ¿Cuánto tiempo crees que puedes durar? ¿10 años, tal vez 100? HMPH. La sombra resopló después de escuchar esto. Había un secreto en este lugar que muy pocos sabían. Sin embargo, dado que Li Qiye era el cuervo oscuro, él era uno de los que conocía esta información. Maldito cuervo, toda esta conversación se reduce a que querías la cosa bajo tierra. De lo contrario, tú y ese mocoso Min Ren no habrían construido la antigua secta incienso de purificación aquí. La sombra replicó fríamente. Sí, antes quería el artículo.
Li Qiye no negó a la sombra. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya no es importante si puedo tomarlo o no. No tengo necesidad de forzarlo. Hay muchas cosas en este mundo que puedo obtener en su lugar. HMPH, si ese es el caso, ¿por qué has regresado? No te interpongas en mi camino. Él respondió. ¿Interponerme en tu camino? Li Qiye se rió en respuesta. ¿Realmente tienes futuro? Incluso si no te detengo, ¿qué vas a hacer? Jeje, definitivamente volveré a ver el sol y regresaré a los 9 mundos. La sombra se rió imponentemente. Li Qiye lo miró y dijo. Viejo amigo, ¿realmente crees que puedes volver a ser tú? La verdad es que nunca podrás hacerlo porque ya estás muerto. Soy un eterno. La sombra interrumpió a Li Qiye con un rugido. Bien, eres eterno, entonces dime, ¿qué te consideras? Li Qiye continuó. Estabas muerto después de la tribulación en ese entonces. Todo sobre ti se convirtió en cenizas. ¿Qué es lo que queda? Solo una abominación que no es ni humana ni fantasma, una existencia sin sentido. Absoluta basura. La sombra gritó. Deja tu mierda. Una vez reiné sobre los 9 mundos. Protegí y salvé a la raza humana. Cuando llegó el tirano, solo me rebelé y lo ataqué. Soy el salvador de los 9 mundos, el guardián de la raza humana. La sombra se volvió más irritada mientras hablaba con un volumen creciente. Al final estaba gritando. Li Qiye permaneció en silencio allí y observó la sombra que gritaba hasta que terminó de desahogarse. Después de gritar por un momento, la sombra finalmente se calmó y habló fríamente. En resumen, volveré a los 9 mundos nuevamente. Ese día seguramente llegará. ¿Y qué? Li Qiye dijo insípidamente. ¿Qué puedes aportar a este mundo incluso si te dejo salir? Tu poder subterráneo convertirá a esta tierra en malvada. ¿Y alguna vez has pensado en lo que será de ti? Capítulo 1146. Indignación. La sombra se silenció en lugar de gritar un poco más. Finalmente, dijo fríamente. Puedo escapar de esta prisión mundana y convertir esta tierra en un paraíso. Puedo elevarme a los 9 cielos nuevamente y restablecer mi gloria. Mientras pueda perseverar, todo se puede hacer, nada es imposible. Li Qiye respondió sin emoción. ¿Escapar de esta prisión? ¿Purificar la tierra? ¿Cómo vas a hacer eso? Tienes todo en este momento, pero solo se debe al poder subterráneo, pero quieres escapar y luego purificarlo. ¿No sabes lo divertido que suena? Sin duda, estás pensando en construir un pabellón en el cielo, es pura habladuría. No eres lo que solías ser. Li Qiye fríamente lo miró. Ya no eres el emperador mortal, ya no eres el gran sabio del pasado. Para decirlo sin rodeos, tú no eres más que un monstruo capaz de vivir aferrándose a este resentimiento y a una sensación de indignación. HMPH, ¿quién dice que soy un resentimiento? La sombra replicó. Yo soy yo, el emperador mortal que protege a la raza humana. ¿Es eso así? Mírate a ti mismo a los ojos y pregúntate. ¿De verdad eres el emperador mortal en el pasado? Li Qiye habló sin emoción. Despierta, no eres nada en este momento. Y con toda seriedad, no tengo claro qué es exactamente lo que te molesta. ¿Qué te molesta? ¿Resentimiento hacia el viejo tirano? ¿O te molestan los cielos, o tal vez tu hija? Deja de hablar. La sombra se agravó especialmente después de enterarse de su hija y gritó. ¿Qué sabes? Durante el reinado del tirano, ¿cuántos humanos y seres sintientes mató? ¿Viste cómo la gente gimió en lamento, cómo fluía su sangre como ríos? No había ni la luz del sol. Lo sé. Li Qiye lo interrumpió y dijo rotundamente. Aunque no estuve en los 9 mundos durante esa época, lo sé muy bien. De hecho, he experimentado un período aún más cruel con más derramamiento de sangre. El tirano es nada comparado con el antiguo Mink. Continuó mientras miraba la sombra. ¿Sabes? Cuando el emperador inmortal Minren y yo cerramos esta ubicación subterránea, ¿por qué solo te sellamos en vez de matarte? La verdad es que con el poder del emperador y mis legiones, podría haberte enterrado aún más profundo bajo tierra y hacerte llorar para siempre en la prisión más oscura de la que no hay escapatoria. Incluso podría haberte cortado en pedacitos para que nunca reformaras tu cuerpo otra vez. Incluso si no pudiera matarte, tenía muchas maneras de hacerte experimentar un destino peor que la muerte. Podría haber usado los medios más viciosos del mundo para permitirte renunciar a todo. Con eso, miró a la sombra con simpatía y dijo. Pero no lo hice. No fue porque el emperador inmortal Minren fue una persona misericordiosa, fue porque recordé tu contribución para proteger a la raza humana en ese momento. Continuó. Por lo tanto, solo te hemos sellado a ti y al poder bajo tierra.
Tenía la esperanza de que un día llegarías a entender y dejar ir este odio. Desafortunadamente, parece que aún no lo has pensado a juzgar por el momento. La sombra que se extendía hacia adelante era el padre de Suyue, un paragón virtuoso invencible de la raza humana. Estaba a solo un paso de ser un emperador inmortal. Durante la era del tirano, se levantó y se rebeló. Al final, usó a su hija como cebo haciéndola casarse con el tirano. Un paso en falso arruinó la vida entera de su hija y también se condenó a sí mismo. La sombra estalló. ¿Dejarlo ir? ¿Por qué debería? Todavía puedo regresar algún día. Li Qiye suspiró y sacudió suavemente la cabeza. Cada elección, independientemente de si está bien o mal, tendrá un precio. Tu situación actual y el destino de tu hija finalmente se decidieron por tu decisión. Deja de hablar. La sombra gritó. Li Qiye ignoró su súplica y continuó. De verdad, admiro tu voluntad de oponerte al tirano y tu contribución a la raza humana. Debido a esto, estás calificado para ser llamado el emperador mortal a pesar de que no pudiste convertirte en un emperador inmortal. Sin embargo, dejaremos algunas cosas claras hoy. No hablaremos sobre tu protección a la raza humana, solo tu corazón y tu obsesión personal. En tu caso, proteger a los humanos y los 9 mundos eventualmente se convirtió en tu obsesión. Li Qiye habló lentamente. Un joven genio de la raza humana se opone a un tirano, perseverando hasta el final para convertirse en un emperador mortal canoso. Realmente admiro tu persistencia. Sin embargo, ¿creíste que, en última instancia, esto se convirtió en una disputa entre tú y el tirano? Li Qiye echó una mirada seria a la sombra. Al decir esto, siento que me he convertido en un estudioso de la conspiración debido a tus grandes logros. Pero pregúntate, ¿cuál es tu verdadera intención? ¿Fue realmente para proteger a los humanos y los 9 mundos? Continuó diciendo. Al final, solo te quedó una obsesión, y eso era derrotar al tirano porque ese había sido tu sueño de toda la vida. Simplemente querías hacerlo realidad. La sombra replicó. Tonterías. ¿Es eso lo que piensas? Li Qiye dijo sonriente. De adolescente al antiguo emperador mortal, en esa etapa, ya tenías suficiente poder y autoridad. La raza humana, bajo tu liderazgo, fue lo suficientemente fuerte como para luchar contra el reino del tirano. Pero podemos hablar de otra cosa. Li Qiye declaró. No hablaremos de cómo te convertiste en cenizas en aquel entonces, sino de tu situación inmortal hoy. Independientemente de si eres una hebra de obsesión o un poco de resentimiento, comparten una cosa en común. Hasta cierto punto, el poder aquí podría permitirte seguir viviendo. Tal vez no al nivel de la eternidad, pero definitivamente algo cercano. La sombra dijo. HMPH. Solo que he entendido los misterios que hay dentro. No lo negaré. Li Qiye respondió. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Obtuviste el secreto oscuro del tirano entonces, después de su muerte? Seguramente debes saber de qué estoy hablando. No podía comprender el poder aquí, y la verdad era que él era incluso más viejo que tú. Su muerte fue solo una cuestión de tiempo, y sin duda habría estado delante de ti. La sombra frunció el ceño. Li Qiye continuó. Sé que esto es difícil de escuchar, pero a pesar de que estamos discutiendo este tema, no tiene ningún efecto en tu contribución a la raza humana. En mi opinión, todavía estás calificado para tener tu título y mereces ser adorado como un admirable gran sabio. Pero ahora, tenemos que discutir los aspectos negativos de esto. Li Qiye fríamente miró a la sombra en este punto. Comparado contigo queriendo el secreto subterráneo, es más apropiado decir que querías derrotar al tirano. Esperaste poder derrotarlo o matarlo personalmente antes de su muerte natural. Este fue tu deseo de toda la vida, por lo que, en última instancia, tomaste una decisión. Derrotarlo y proteger a la raza humana, ¿hay alguna distinción aquí? La sombra habló sin emociones. Li Qiye respondió. A decir verdad, no estoy tratando de criticarte sobre este asunto. De hecho, no estoy calificado para hacer ninguna crítica en absoluto. Un hombre no es un santo, entonces, ¿cómo puede siempre ser justo? Todos tienen sus propios deseos y ambiciones. Pero desde que tomaste la decisión, no importa cómo te convertiste en cenizas o en esta abominación, ¿de qué estás resentido? ¿Del tirano? ¿De los malditos cielos villanos? ¿O quizás de ti mismo? Honestamente, no sé lo que te molesta. Ya que hiciste tu elección, enfréntala y las consecuencias que conlleva, independientemente de si son buenas o malas. La sombra respondió. No tengo resentimiento, solo quiero ver la luz del día una vez más. ¿Crees que estas palabras tienen algún peso? Li Qiye sonrió y dijo. Verdaderamente hazte esa pregunta otra vez. Li Qiye lo miró fijamente y continuó.
Otros no conocen el poder aquí, pero yo sí. Es un poder que pertenece a la oscuridad y la negatividad. ¿Por qué era que el tirano era tan fuerte en aquel entonces y capaz de cambiar las mareas de la batalla por sí mismo? ¿Por qué te convertiste en cenizas y aún estás vivo? Todo se debe a este poder subterráneo. Liquiye exclamó. El tirano era violento y ambicioso, lo que le permitió depender de este poder. Pero en cuanto a ti, debido a tu resentimiento, te convirtió en tu forma actual, haciéndote pensar que en realidad eres eterno. La sombra gritó. ¿Y qué? ¿Y qué si me molesta? ¿No puedo resentirme solo porque me opongo a ti? No negaré que tenía mi propia agenda al establecer aquí la antigua secta incienso de purificación. También quería que todo estuviera oculto, pero finalmente me rendí. Liquiye dijo rotundamente. No me importan tus resentimientos e indignación, pero convertirán esta tierra en malvada y matarán a todos los seres vivos aquí, por lo que se ha convertido en mi problema. Capítulo 1147. Jarrón de albaricoque. Después de escuchar esto, la sombra resopló en respuesta. ¿Sobre qué base crees que convertiré esta tierra en malvada y que destruiré a todos los seres vivientes aquí? Sabes que es verdad en tu corazón, pero no estás dispuesto a admitirlo. Liquiye replicó. ¿Crees que puedes controlar el poder bajo tierra incluso mejor que el tirano en aquel entonces? Antes de tu muerte, tenías un cuerpo fuerte y una voluntad firme que te permitía reprimir este poder bajo tierra. Liquiye explicó. Pero ahora, no tienes nada. Has dado todo a este poder. Si realmente intentas salir, ¿cómo escaparás o incluso tratarás de purificarlo? ¿Cómo vas a convertir esta tierra en un paraíso? La sombra se calló y no respondió. Debido a esto, simplemente quería hablar contigo. Liquiye dijo. No quiero pelear y matar en este lugar. Estoy demasiado cansado y aburrido para preguntarme si debo sellarte o terminar contigo. Vine hoy con la esperanza de que puedas darte cuenta de esto por ti mismo. Regresa a donde perteneces. Los rincones más profundos bajo tierra es tu hogar, no hay necesidad de volver a salir. ¿Quién lo dice? La sombra no estuvo de acuerdo. ¿Definitivamente voy a gobernar los 9 mundos otra vez? Parece que he estado perdiendo el aliento por completo todo este tiempo. Liquiye lo interrumpió. Estoy harto y cansado de ti ahora. Después de tantos años, todavía no te atreves a enfrentar tu propia decisión y las consecuencias que se derivan de ella. Ni siquiera eres comparable a tu hija. Su destino miserable y sufrimiento inimaginable, fue todo por ti. A pesar de que ella te odiaba, no se aferró a este resentimiento hasta el día de hoy y permitió que lo pasado quedara atrás con el paso del tiempo. Detente, cállate. Gritó la sombra después de que mencionara a su Yue. Sujetó su cabeza y no quería escuchar más ya que este era su demonio interno. Fuera de convencerte hoy, también vine con buenas noticias. Liquiye dijo suavemente. He enterrado los restos de tu hija en el lugar más pacífico. Todas sus obsesiones ahora se han ido. Ella ha liberado su odio, incluido el del tirano. En el futuro, ella podrá renacer. Liquiye continuó mirando la sombra. Deberías pensar en dejar que todo se vaya también. Olvídate del tirano y tu hija. Deja ir a tu demonio interno, solo entonces serás capaz de ser libre. ¡No! La sombra gritó mientras sostenía su cabeza. ¡No! Sin duda volveré a los 9 mundos. Liquiye suspiró suavemente. Solo puedo decir que estoy muy decepcionado. No quería usar estos medios para forzarte, pero esta es tu elección. Espero que puedas enfrentarlo algún día. Habiendo dicho eso, sacó un jarrón decorado con una flor de albaricoque. Esto se le dio su Yue antes de que se fuera. ¡No! Después de ver el jarrón, la sombra gritó como si hubiera visto un fantasma y dio un paso atrás con miedo. Este era el jarrón favorito de su Yue. El emperador mortal personalmente se lo regaló cuando se casó con el tirano. Durante sus momentos más dolorosos, ella solo pudo sostener este jarrón y derramó su corazón mientras esperaba la luz. Ver este jarrón le recordó todo. Este era su demonio interno, algo que no quería enfrentar. No, la sombra suplicaba. Llévatelo, no. Es demasiado tarde. Liquiye gentilmente negó con la cabeza. Enfrenta tu decisión. No, la sombra reunió coraje de la nada y se lanzó hacia adelante, queriendo romper este jarrón de albaricoque. Sin embargo, cuando se acercó, se asustó e inmediatamente se tambaleó hacia atrás mientras movía la cabeza de un lado a otro. No puedo, este era el jarrón favorito de Ever. No puedo. Ah. Mientras gemía, algo dentro de él parecía querer romper su cuerpo. Él luchó desesperadamente mientras retrocedía para evitar que saliera. ¡No!
Al final, la sombra no pudo contenerlo. Después de un fuerte grito, su cuerpo fue destrozado. Salió una copia exacta y la devoró inmediatamente antes de escapar al pozo, desapareciendo sin dejar rastro. ¡Bum! Toda la energía negra retrocedió como una marea hacia el suelo. Ese fue el demonio interno, dijo Liquiye mientras veía cómo se desarrollaba todo. El viejo diablo dejó escapar un suspiro de alivio después de ver que la sombra se escapaba. Después de luchar durante decenas de miles de años, todo había terminado. Él preguntó un poco más tarde, ¿volverá? Aunque la sombra fue devorada por su demonio interno, esto no significa que pereció. El demonio interno estaba simplemente a cargo en este momento. Si el emperador mortal pudiera reprimir a este demonio interno un día, entonces él podría regresar. Liquiye explicó. Deja el jarrón aquí. Con su supresión, él no saldrá, ya que no puede luchar contra su demonio interno a menos que lo suelte todo. Sin embargo, una vez que haga, sabrá qué debe hacer a continuación. El viejo diablo se sintió aliviado y siguió la orden de Liquiye. Después de dejar el jarrón, Liquiye miró fríamente al viejo diablo. Este es el poder que querías. ¿Cuál crees que sería el resultado final, incluso si pudieras obtenerlo? ¿Convertirte en otro tirano o una abominación? El viejo diablo se postró avergonzado. Mi estupidez en ese entonces ha dañado a toda la secta y forzado a todos a experimentar decenas de miles de años de sufrimiento. Liquiye suspiró suavemente y se fue sin decir nada más. Después de la guerra, todo el mundo del emperador mortal recuperó su calma. La generación más vieja dormía una vez más, mientras que la generación más joven estaba entrenando o mantenía un perfil bajo sin salir. Este fue el comienzo de una nueva era con la voluntad del cielo uniéndose. Debería ser un momento emocionante, pero este mundo era muy tranquilo, incluso pacífico. No hubo otro resultado posible. Si se tratara de una generación diferente con la voluntad del cielo, el mundo definitivamente sería ruidoso con genios que saldrán en oleadas. Muchos antepasados de linajes imperiales abandonarían sus montañas mientras todos se preparaban para competir por el trono. Tal período de bullicio definitivamente sería magnífico y estimularía la sangre hasta el punto de hervir. Los genios lucharían y las sectas se matarían entre sí. Sin embargo, todo se calmó porque todos en el mundo del emperador mortal ya conocían el resultado incluso antes de que comenzara la competencia. La voluntad del cielo de esta generación no pertenecía a nadie más que a Liquiye. Nadie más podría competir con él por eso. Por lo tanto, el mundo del emperador mortal se volvió inusualmente tranquilo y pacífico. Liquiye no abandonó la secta antigua incienso de purificación, ni preguntó sobre ningún asunto durante este período de tiempo. Él simplemente se centró en cultivar. Magu también regresó a la Academia Dao Celestial porque sabía que finalmente llegaría el día de la partida. Tendría que abandonar el mundo del emperador mortal y los 9 mundos. Por lo tanto, ella volvió a dejar una herencia para la academia. Después de todo, la academia era su hogar. Ella, naturalmente, quería que tuviera una fuente distante y un flujo largo, ya que continuó fluyendo hacia abajo. Entonces, antes de irse, tenía que hacer algo por la academia. Durante su estancia en la secta, fuera de enseñarle a Li Xuanyan y las otras chicas, incluso Bu Liangxian solía acudir a él en busca de consejo a veces. La verdad es que en el presente, realmente no tenía nada que enseñarle a Bu Liangxian. Rara vez hablaban sobre la cultivación. En sus ojos, solo acurrucarse con él era suficiente. Pero cuando estuvieron juntos, tuvieron una charla sobre su galaxia. Ella le dijo, deberías tomarla y estudiarla. Es un desperdicio para mí mantenerla. No, quédate con eso. Liquiye colocó suavemente su cabello detrás de su oreja y dijo con seriedad, este es un objeto de tu clan Bu. Tus antepasados te lo dejaron, así que te pertenece a ti. Pero la necesitarás algún día. Ella insistió. Cuando vuelvas a enfrentarlo en el futuro, necesitarás algo aún más poderoso. Ahora soy diferente comparado con aquel entonces durante la era del antiguo Ming. Tengo artículos aún más poderosos, así que estoy extremadamente preparado si la guerra llega en el futuro. Esta galaxia quedará contigo. Bu Liangxian se quedó en silencio por un momento antes de estrechar su mano. No sé qué debería dejarte. No hay necesidad de dejarme nada. Liquiye dijo. Estoy muy satisfecho de haber llegado a este punto en la vida. He experimentado y comprendido todo lo que quería. Si llega el día en que muera en el campo de batalla, todavía no me arrepentiré. No digas cosas tan desafortunadas. Rápidamente le cubrió la boca y se puso un poco nerviosa. Capítulo 1148. El amor más profundo.
Li Qiye sostuvo su mano y miró sus incomparablemente hermosas facciones y sonrió. A veces, siento que el mundo está muy lejos. ¿Por qué la necesidad de viajar tan lejos? Si fuera posible, me gustaría parar y empezar una familia. Quizás no es una mala idea. No digas eso. Sus dedos presionaron gentilmente su mano mientras hablaba con un tono tan suave como el agua. Un hombre debe ser ambicioso. No te preocupes por mí o por otras mujeres, nosotras somos solo tus cadenas. Tú debes ir más allá, al fin del mundo. Ella lo miró profundamente y habló con gravedad. Si yo me convierto en algo que impida tu camino, entonces yo no debería haber aparecido en tu vida. De hecho, este debe ser el caso para cualquier mujer que hayas conocido. Li Qiye soltó una risilla y dijo, me haces temblar cuando lo pones de esa manera. ¿Soy cruel, o es debido a las circunstancias? No eres tú las circunstancias. Ella dijo, de hecho, nunca te he culpado antes. En este vasto mundo, tú has viajado por tantos años. Incluso después de sufrir a través de incontables dificultades y problemas, seguiste caminando hacia adelante. Tu vida está al final del mundo. Si de repente te detienes y te rindes, no me importa lo que pienses, pero como mínimo, yo siento que me convertiría en una pecadora si lo hicieras por mí. Una pecadora en la historia de la cultivación. Li Qiye apretó su mano de jade y miró a sus maravillosos ojos y dijo, aunque los años sean interminables, cuando lo pones de esa manera, ¿cómo puedo no perseverar? Ella dijo firmemente, muchos han ido y caído en este camino. Emperadores, dioses, y héroes, todos se han convertido en huesos secos en el viaje, pero yo creo que, en esta generación, solo tú alcanzarás el final y descubrirás un nuevo mundo, un mundo completamente nuevo. Después del caos primordial, será un mundo creado por ti. Lo tengo. Li Qiye se quedó callado. El camino de la cultivación era largo y arduo. Como él había dicho antes, ser emperador inmortal era solo el inicio. El viaje de los emperadores y dioses hacia el fin no era fácil, estaba pavimentado con incontables huesos. Ella gentilmente dijo mientras aún sujetaba su mano. De lo único que me arrepiento es de no ser capaz de acompañarte hasta el fin del mundo. Qué lástima que no podré ver el momento más brillante de tu vida. Él la miró y dijo, si estás dispuesta, puedo intentarlo de nuevo. Tengo un método para al menos prolongar tu vida por muchísimo tiempo. No. Ella gentilmente presionó su dedo en sus labios y dijo calladamente, yo no estaré reteniéndote. ¿Y qué si tú eres capaz de dejarme vivir por más tiempo? Hay un precio para todo en este mundo. Esta no es mi decisión. Yo solo quiero que tú seas capaz de ir hacia adelante sin preocupaciones. Ella lo miró profundamente después de volverse más seria. Confío que, en los últimos millones de años, no he sido la única que ha tomado esta decisión. Aquellas que te han seguido y aquellas que te han amado debieron haberlo hecho también. Todas nosotras no deseamos ser las que te hagan ir más lento en el camino hacia el Gran Dao. Su respuesta dejó a Li Qiye sin palabras y con una difícil emoción en su corazón. La vida eterna está tan lejos, así que rendirse no es necesariamente una cosa mala. Ella gentilmente acarició su cara antes de continuar. En este camino, nadie puede quedarse contigo de una generación tras otra, nadie puede siempre compartir tu dolor o felicidad. Tú necesitas confiar en ti mismo y persistir hasta el final. Y en cuanto a los demás, ellos lentamente se desvanecerán con el tiempo. Si alguien más se convierte en tus cadenas y hace que te detengas, ¿tú crees que valdría la pena? Nadie más vale la pena en este camino, ¿me entiendes? Si te rindes, tú ya no serás tú, no serás el maestro de emperadores inmortales que suprimen los 9 mundos, no serás ese cuervo oscuro que pudo engañar a las deidades, no serás ese hombre sin miedo. Este camino hacia el Gran Dao es para siempre y por un día. Él suspiró gentilmente y no sabía qué más decir. Durante esta larga travesía, incontables otros lo habían dejado. Estaban aquellos que pudieron prolongar su vida, pero eligieron dejarlo ir. Para algunos, vida eterna no era algo por lo que alegrarse debido al gran precio que conllevaba. Él los despediría, y hubo ocasiones en las que él incluso los enterró personalmente. ¿Qué más podía sentir en su corazón aparte de una sensación de entumecimiento debido a todas las despedidas? No te preocupes sobre la eternidad, solo aprecia que nos tuvimos alguna vez. Ella dijo gentilmente mientras lo abrazaba de su cuello y le daba una mirada íntima. Aunque no pueda dejar ningún tesoro para ti, puedo dejarte un heredero. Después de escuchar esto, Li Qiye se rió y sostuvo su bello y exquisito mentón y dijo gentilmente, transmitir mi linaje no es fácil. Lo sé. Ella le dio una firme pero hermosa sonrisa que dejó entrever la timidez de una mujer. Li Qiye bajó su cabeza para besar sus labios rojos.
Ella cerró sus ojos e invitó a su amante mientras que lo abrazaba con fuerza del cuello. El mundo del emperador mortal era pacífico mientras que la antigua secta incienso de purificación prosperaba. Había restablecido su reino después de decenas de miles de años de decadencia, dando paso a una nueva era de prosperidad. Li Qiye no preguntó sobre la reconstrucción del reino. Se cultivó de forma aislada con un enfoque en la escritura espacial, incluso más que las escrituras de físico y muerte. Este fue un proceso largo. Finalmente salió después de un tiempo para encontrar a Gu Tieshou viniendo a buscarlo. Sobrino virtuoso, la gente del hogar de la maestra de secta, el clan Su, está aquí. Gu Tieshou habló inmediatamente después de verlo. ¿Gente del clan Su? Los ojos de Li Qiye se movieron ligeramente después de escuchar esto. El clan Su estaba muy lejos y nunca había preguntado sobre asuntos mundanos, pero ahora, de repente estaban aquí. Preguntó. La maestra de secta no volvió. Gu Tieshou sacudió la cabeza. No, los miembros del clan vinieron porque ella no regresó al clan Su. También estaba un poco preocupado por este problema. No fue fácil para la secta tener un maestro y talentoso. Gu Tieshou entendió que Su Yongguang definitivamente podría llevar a la secta a una nueva edad de oro. Si algo le sucediera ahora, sería un gran golpe para el incienso de purificación. Li Qiye ordenó. Entiendo, diles a esas personas que vengan a verme. Gu Tieshou reconoció la orden e inmediatamente fue a cumplirla. La persona del clan Su que vino a ver a Li Qiye era un hombre viejo. Era muy erudito y su comportamiento se parecía un poco al de Su Yongguang. He oído hablar de tu atronadora fama. El hombre viejo vino y juntó los puños antes de inclinarse un poco. Debe ser el maestro del clan Su. Li Qiye lo miró e inmediatamente supo que era el padre de Su Yongguang. En este momento, Gu Tieshou salió silenciosamente de la habitación, dejando atrás a Li Qiye y al hombre viejo. Él se sentó y fue directo al grano. Mi hija me dijo que, si pasaba algo, debía ir a ver al sobrino virtuoso. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, dígamelo. Li Qiye habló mientras lo miraba. Era muy protector con el clan Su porque le debía al general Su en aquel entonces. El hombre viejo reflexionó por un momento antes de hablar. Mi hija se ha ido al mundo espiritual celestial. Todavía no ha habido ninguna noticia, así que estoy bastante preocupado. Li Qiye se sorprendió un poco cuando respondió. ¿Tu clan Su abrió el camino secreto? Este es un hecho bastante raro. ¿Tú sabes sobre eso? Él se estremeció al escuchar esto. Li Qiye dijo rotundamente. No hay muchas cosas que me puedan ocultar. Además, la relación entre el incienso de purificación y el clan Su es bastante buena, por lo que no debería ser extraño para mí saber algunas cosas. El hombre viejo finalmente asintió con la cabeza y dijo. Sí, mi clan Su de hecho abrió el camino, y ella lo tomó para llegar al mundo espiritual celestial. Este camino secreto era un canal para pasar los límites de los 9 mundos. Los 9 mundos estaban actualmente separados, por lo que era bastante difícil ir a los otros mundos. Ni siquiera un dios rey se atrevería a intentar esto. Sin embargo, era una historia diferente si hubiera un camino secreto. El único problema era que, en la actualidad, menos de unos pocos linajes tenían ese camino. Además, requería una gran cantidad de jades refinados, un precio muy caro a pagar. Por lo tanto, incluso si la secta en particular tenía suficientes jades refinados del emperador inmortal, no estaban necesariamente dispuestos a abrir uno. Li Qiye dejó tal camino al clan Su en el pasado para que tuvieran un lugar de escape en caso de que una verdadera calamidad les ocurriera. Entonces, Su Yongguang usando este camino para ir al mundo espiritual celestial realmente sorprendió a Li Qiye. Después de todo, este pasaje secreto no se podía usar de manera trivial. El gasto de los jades refinados era una cosa, pero lo más importante, podía exponer las coordenadas del portal del clan Su. Capítulo 1149. Salón inmortal oculto. En este punto, Li Qiye frunció el ceño ligeramente. Él pensó sobre algo y miró hacia el hombre viejo. Tu clan Su no abriría este camino secreto a menos que un desastre caiga sobre ustedes. No muchas cosas necesitarían de esta acción, ¿pudiera ser que algún artículo en el templo antiguo se ha perdido? ¿Cómo? ¿Cómo es que sabe acerca de esto el sobrino virtuoso? El hombre viejo estaba sorprendido. Solo los miembros de su clan sabían sobre estos tesoros. Ningún desconocido debería estar al tanto de esta información. Nada sorprendente. Li Qiye continuó. ¿Así que tu clan de verdad lo ha perdido? El hombre viejo tosió con ironía. Bueno, sí. Algunas cosas sucedieron durante la generación de nuestros antepasados. Un ancestro en ese período se enamoró de una mujer de la raza espíritu encantador del mundo espiritual celestial.
Más tarde, debido a varias razones, fue detenida por su raza, por lo que mi ancestro fue personalmente a su mundo. Por lo tanto, llevó ese artículo. Si la otra parte no la dejaba ir, enviaría ese lugar de regreso al origen. Después de escuchar esto, Li Qiye pudo más o menos adivinar lo que sucedió. El hombre viejo sonrió y continuó. Escuché que el ancestro habló con esa raza y dijo que solo quería casarse con ella. Nadie sabe lo que sucedió después. El ancestro que llevó el artículo nunca más fue visto ni se volvió a oír de él. El hombre viejo suspiró en este punto. En las generaciones sucesivas, nuestro clan envió varias personas al mundo espiritual celestial para tratar de encontrarlos, pero nunca encontramos nada. El tesoro desapareció desde ese punto en adelante. Pero ustedes recientemente obtuvieron algunas noticias. Li Qiye lo miró. El hombre viejo asintió suavemente. Hace unos días, finalmente recibimos una respuesta, por lo que convocamos a la familia para una reunión. Un poco más tarde, mi hija insistió en ir al mundo espiritual celestial, así que abrimos el camino secreto. Con eso, miró a Li Qiye. Desde que ella fue al mundo espiritual celestial, no ha habido nuevos mensajes. Ha pasado un tiempo, así que me preocupa que le haya pasado algo. En este momento, todavía tenemos que esperar un poco antes de poder abrir el camino una vez más, así que vine aquí para buscar su ayuda. Escuché que tienes otro método para llegar a los otros mundos. Li Qiye respondió. Entiendo, yo iré personalmente al mundo espiritual celestial. No te preocupes, traeré a la maestra de secta a casa. Nada sería mejor. El hombre viejo estaba muy feliz. Había oído hablar de las historias de Li Qiye, por lo que era la persona perfecta para el trabajo. Le dijo al hombre viejo. Solo espera en el clan Su las buenas noticias. El hombre viejo extático se despidió rápidamente. Li Qiye miró a lo lejos en silencio después de que el viejo se fue. Mundo espiritual celestial, había algunas cosas allí que no sabía cómo enfrentar. Después de todo lo dicho y hecho, uno tiene que devolver todo un día. Finalmente, retiró la mirada y suspiró suavemente. Todo debería terminar en esta generación, tanto las disputas como el odio. Llamó a Gutiesou y le dijo. Contacta al templo del dios de la guerra. Diles que quiero ir al salón inmortal oculto. Asegúrate de que entiendan que debo ir, no hay lugar para la discusión. Después de ver su comportamiento, Gutiesou no se atrevió a decir mucho y reconoció la orden antes de partir de inmediato. El templo del dios de la guerra fue el linaje más antiguo del mundo del emperador mortal. Después de millones de años, muy pocos sabían dónde estaba ubicado. Algunos dijeron que fue construido en la región media, mientras que otros creían que estaba situado en las 100 ciudades del este. Algunos incluso pensaron que estaba en las profundidades del espacio. A pesar de que había muy pocos cultivadores que podían encontrar sus coordenadas exactas, todavía tenían muchos discípulos que estaban en el mundo del emperador mortal. Por lo tanto, no fue difícil contactarlos. Incluso había menos personas que sabían sobre el salón inmortal oculto. El número podría contarse en una mano. Era un secreto del templo, un secreto que solo los antepasados de más alto nivel sabían dónde estaba escondido. El salón estaba envuelto en un caos primordial junto a muchos templos antiguos. Después de haber sido pulidos por innumerables años, cada ladrillo y piedra que formaban estos templos tenían un aire de antigüedad. Uno podía sentir el flujo del tiempo al mirarlos. Mientras caminaban en este caos, los viajeros podían sentir una intención inmortal en movimiento. Esta intención les dio alas, haciéndolos sentir como si se hubieran convertido en inmortales. Parecía que uno podía escalar a una tierra inmortal desde este lugar. Fue un sentimiento maravilloso. Li Qiye caminó lentamente por estos pasillos. Se deleitó con el caos y la intención inmortal mientras canalizaba sus profundidades. Otros podrían no ser conscientes de lo que ocultaba este templo, pero Li Qiye lo sabía muy bien. Los elementos escondidos aquí definitivamente podrían hacer que incluso los emperadores inmortales salivaran con avaricia. Después de escuchar la demanda de Li Qiye, el templo del dios de la guerra les pidió a los ancestros del salón inmortal oculto su orden. Finalmente, el templo permitió su entrada. Li Qiye se sentó en un tesoro en forma de asiento en el salón principal y lentamente cerró los ojos para sentir mejor las auras en este lugar. Se podría decir que no fue fácil para alguien del templo del dios de la guerra venir aquí. Si un extraño pudiera venir, sería la fortuna de toda una vida. Salón inmortal oculto, tu templo del dios de la guerra debe haber invertido una cantidad infinita de esfuerzos aquí. Finalmente abrió los ojos después de un largo período de tiempo. A pesar de la visita de su excelencia, este humilde no puede levantarse para saludarlo, disculpe.
Una vieja voz vino del caos primordial dentro del salón. No hay necesidad, debes continuar tu descanso. Li Qiye se sentó en su silla y miró el caos para decir de manera insípida. Finalmente lo descubriste después de tanto tiempo, supongo que no eres demasiado estúpido. Este humilde no pensaba que su excelencia saldría personalmente en esta generación. Si los jóvenes de mi templo le han ofendido, por favor perdónelos. La vieja voz salió de nuevo. Enterrado en esta sala se encontraba el antepasado más antiguo y más fuerte del templo del dios de la guerra. En aquel entonces, el templo le pidió a Li Qiye que prolongara su vida. Los discípulos no sabían de su existencia, solo los personajes de nivel ancestro lo hacían. Sin embargo, incluso estos ancestros tenían que llamarlo viejo Xian. Deja ir el pasado. Li Qiye dijo con indiferencia. Si quisiera molestarme con esos jóvenes, no estarías durmiendo aquí pacíficamente. Gracias, Su Excelencia. El viejo Xian respondió. A pesar de ser el más antiguo en el templo, todavía era solo un menor para el cuervo oscuro que había existido durante incontables años. No hay necesidad de tales formalidades. Li Qiye dijo. Mi propósito para venir aquí es simple. Quiero el objeto en tu salón inmortal oculto. El viejo Xian se quedó callado y no respondió por un momento. Li Qiye se rió. Sé que esta demanda es un poco irrazonable y que tampoco es fácil para ti. El viejo Xian habló. Su excelencia sabe que este artículo tiene una gran importancia para nosotros. Otra forma de decirlo es que es lo único que protege nuestro templo. Tenía ganas de rogar en este momento. Después de todo, este artículo era demasiado importante para el templo, demasiado importante. Sí, puedo sentirlo. Li Qiye sonrió. De hecho, no es un asunto fácil. No pensé que fuera posible incluso en aquel entonces, pero todos ustedes lo lograron. Continuó. Después de tantos años de refinamiento, finalmente han pulido esto a la perfección, permitiendo que se use con facilidad. Esto es bastante sorprendente. Sin embargo, ¿no crees que este precio fue demasiado alto? En estos años, podrían haber producido emperadores inmortales, pero en cambio, todos sus esfuerzos se dedicaron a esto. El viejo Xian respondió solemnemente. Es por eso que este humilde espera que este objeto pueda continuar protegiendo el templo del dios de la guerra. No tomaré su artículo por nada. Li Qiye se rió entre dientes. Si estás dispuesto a comerciar, dejaré que tu templo se beneficie del intercambio. El viejo Xian no dijo nada. Este largo período de silencio hizo evidente su actitud. Así que al final, aún no puedes renunciar a tu objeto querido. Li Qiye todavía estaba alegre. Debes saber que he protegido bastante tu templo ya que todos ustedes han hecho muchas cosas por mí a lo largo de los años. Si se tratara de otro linaje, no necesitaría molestarme así y lo tomaría por la fuerza. Ganar la gracia de su excelencia es nuestro honor. El viejo Xian seguía siendo respetuoso. Te conozco, viejo Xian, eres fuerte y, con esta adición, tienes mucha confianza. Li Qiye dijo sonriendo. Pero si quisiera obtenerlo, nadie podría detenerme, ¿no crees? El viejo Xian suspiró y respondió respetuosamente. Nadie puede detener a su excelencia. Mientras estés dispuesto, puedes cambiar el mundo. El viejo no estaba completamente despistado mientras permanecía en el caos. Había oído hablar de eventos recientes. Sin mencionar lo aterrador que era Li Qiye, solo con el emperador del sur, la princesa del continente medio y Mao era suficiente para sacudir su templo. Si realmente llegara a ese punto, ni siquiera él podría proteger el templo del dios de la guerra. Capítulo 1150. La decisión del viejo Xian. Li Qiye habló mientras estaba sentado en su silla y contemplaba el caos. Mientras saques ese objeto, no maltrataré a tu templo. Satisfaré tus peticiones. El viejo Xian reflexionó un momento antes de suspirar. Si su excelencia lo necesita, ¿cómo podríamos no dárselo? Muy bien. Li Qiye asintió suavemente. Este es el templo del dios de la guerra para ti, sabio y siempre haciendo la elección correcta. El viejo Xian no dijo nada. Solo podía lamentarse por el hecho de que, desde el principio de los tiempos, solo había cosas que el cuervo oscuro quería y nada que no pudiera tener. Además, Li Qiye no estaba tomando su artículo sin dar nada a cambio. Un intercambio fue el mejor resultado para el templo. Su excelencia, este humilde todavía está confundido. El viejo Xian preguntó. Con tus capacidades invencibles, ¿quién en los 9 mundos podría oponerse a ti? ¿Por qué necesitas nuestro artículo? ¿Conoces el origen del artículo? Li Qiye sonrió. Sí, no necesito pedirlo prestado solo para recorrer los 9 mundos. Sin embargo, si necesito abrir un camino allí, entonces debo tenerlo. Su excelencia quiere ir allí de nuevo.
El corazón del viejo Xian comenzó a latir más rápido. Había oído hablar de esta leyenda del dios de la guerra Mu antes. Li Qiye respondió lentamente. Sí, es hora de terminarlo en esta generación. El viejo Xian estaba horrorizado dentro del caos. Él murmuró. ¿Su excelencia quiere levantar el estandarte nuevamente? Este pequeño sabe muy poco, pero lo he oído del emperador inmortal Bin Yu antes. Ella dijo que usted organizó una expedición una vez, ¿es eso cierto? Es un camino sin retorno. Esto se aplica a todos, y no fui el único que comenzó uno antes. Li Qiye declaró rotundamente. Muchos han intentado hacerlo a través de los eones, este camino está pavimentado con muchos huesos. El viejo Xian estaba bastante conmocionado. Miles de pensamientos corrieron rampantes en su mente en una fracción de segundo. El viejo Xian preguntó. Su excelencia, he escuchado algunas leyendas sobre este asunto. ¿Es cierto que algunas personas pueden aprovechar esto y subir también? ¿Realmente se puede hacer? Jaja, ¿estás hablando de un cruce ilegal? Li Qiye se rió y respondió. Sí, es cierto, pero necesitas un emperador inmortal para presidir todo el proceso. La tasa de éxito no es muy buena incluso con un emperador. Las muertes seguramente sucederán. Él continuó. Debes entender que una vez que vayas a los cielos, serás presa. Esas existencias no te ignorarán, y tú debes saber el resultado de ser presa. El viejo Xian se sobresaltó una vez más porque esto había excedido su imaginación. ¿Por qué? ¿Estás tentado? Li Qiye se echó a reír. Si realmente tienes curiosidad, te contaré algunas buenas noticias. No hay necesidad de un cruce ilegal en esta generación, la puerta se abrirá y si eres lo suficientemente fuerte, definitivamente puedes subir allí. Por supuesto, te convertirás en presa en ese momento, ¿entendido? Pero, ¿cómo es posible? El viejo Xian finalmente recuperó su cordura y habló con asombro. Fuera de algunas oportunidades míticas, solo los emperadores inmortales pueden ascender. Esta generación es diferente. Li Qiye sonrió. Soy el gobernante de esta generación. La puerta se abrirá con seguridad. Por supuesto, depende de tu propio poder si puedes ir allí y con quién vas. El corazón del viejo Xian que había estado en silencio durante mucho tiempo de repente latía cada vez más rápido. Se llenó de vida, como si el viejo en el caos de repente se volviera más joven. Así que supongo que estás tentado. Li Qiye sonrió. Ya no protejas el salón inmortal oculto, ¿quieres salir y estirarte un poco? El viejo Xian reflexionó un poco antes de hablar. No sé qué tipo de mundo es, pero escuché que, sobre los cielos, los emperadores y las deidades coexisten en armonía. Li Qiye sonrió. No es necesariamente algo bueno. Donde hay gente, existe el Jianghu. Con el Jianghu vienen las disputas. De las disputas surgen la violencia y el derramamiento de sangre. Puedes imaginar una era brillante, pero también puedes imaginar una escena de carnicería. No importa la ubicación, la era más radiante también tendrá la destrucción más horrible. Dioses y deidades juntos. A pesar de la respuesta de Li Qiye, el viejo en el caos todavía estaba aturdido. Uno podría imaginar esta era a pesar de que estaba bastante lejos en el pasado. Eventualmente, se calmó y recordó algunas de las cosas que el emperador inmortal Bin Yu le dijo. Él confirmó una vez más. ¿Su excelencia quiere llegar al final en esta generación? Li Qiye se rió en respuesta. Parece que la pequeña Bin Yu te contó muchas cosas. En ese entonces se lo dije para que pudiera prepararse y evitar ser sorprendida. Ah, su excelencia, esto no es culpa del emperador inmortal. Antes de partir, el emperador discutió muchas cosas con el templo del dios de la guerra. Solo sentí curiosidad, eso es todo. El viejo sonrió con ironía. Li Qiye se rió entre dientes y dijo. El emperador inmortal Bin Yu hizo una transacción con el templo, ¿correcto? Aparte de dejar algunas cosas para el Palacio Pluma de Hielo para que pueda levantarse nuevamente después de sufrir el declive, ella también debería haber tomado una carta personal que descendió de allí, ¿verdad? La deducción de su excelencia es perfecta. El viejo Xian sonrió. El emperador inmortal Bin Yu hizo un trato con nosotros en ese entonces. Él habló suavemente. Olvídalo, no me importa. La pequeña Bin Yu puede considerarse parcialmente una alumna mía. Sin mi indulgencia, ella no le habría contado este secreto a tu templo de todos modos. El viejo Xian finalmente podía respirar tranquilo porque algunos secretos no estaban destinados a ser filtrados. Nadie querría hablar de estas cosas con nadie aparte de su familia más cercana, incluso los emperadores inmortales no fueron una excepción. Se relacionaba con demasiados secretos que los débiles no tenían lugar para conocer. Li Qiye miró hacia el caos y habló. ¿Tu templo tiene alguna objeción? Cuéntame tus peticiones.
Mientras sean razonables, las cumpliré. El viejo Xian contempló por un momento antes de hablar. ¿Su excelencia todavía está reclutando? Li Qiye no pudo evitar reírse después de escuchar esto. ¿Quieres salir y subir de verdad? Si no me equivoco, tu templo del dios de la guerra siempre ha sido el mismo, actuando como un vejestorio. El templo probablemente quiera adorarte sin parar hasta que no puedas extender tu vida útil por más tiempo. Quizás su excelencia tenía razón. No hay reconstrucción sin destrucción. El viejo Xian suspiró en el caos. El templo del dios de la guerra todavía está inmerso en la gloria de las generaciones anteriores. Está prosperando debido al refugio del viejo prestigio. Si nosotros, los viejos, todavía estamos aquí, el templo no podrá prosperar verdaderamente. Mientras sigamos vivos, los discípulos más jóvenes vivirán cómodamente sin sensación de crisis. Al mismo tiempo, estamos desperdiciando muchos de los recursos del templo. Esto es como robar a los jóvenes. Se lamentó con pesar. Aunque el templo rara vez se involucró con el mundo, de hecho, era muy poderoso, no más débil que cualquier otro linaje imperial. De lo contrario, no se habría mantenido fuerte durante tantos millones de años. Sin embargo, su poder no se construyó sobre la base de una generación más joven en ascenso. A diferencia de otros linajes imperiales, no tenía nuevos emperadores inmortales que traerían sangre fresca para la secta. La razón principal de su fortaleza se debió a su establecimiento en una era brillante. Esto dejó un legado y recursos asombrosos para el templo, incluidos muchos ancestros poderosos. Tener ancestros poderosos no era algo malo para una secta. Después de todo, esto era parte de su fuerza. Sin embargo, tampoco era necesariamente una ventaja. Además de su existencia que obstaculiza la motivación de la generación más joven, también consumían muchos recursos, ya sea para prolongar su la vida o para enriquecer su energía sanguínea. Era justo como dijo el viejo Xian, esto era robarle a la generación más joven. Li Qiye respondió insípidamente. Tu templo se ha adherido a viejas ideas durante demasiado tiempo y debería haber tenido una reforma hace mucho tiempo. Por ejemplo, había tenido muy buenas oportunidades en ese entonces, pero fallaron en aprovecharlas. En realidad, dejaron ir a una gran semilla para convertirla en emperador inmortal. Si hubiera sabido que esto iba a suceder, yo mismo habría entrenado a la pequeña Bin Yu. El viejo Xian no se atrevió a comentar después de haber sido regañado por Li Qiye. Para los ancestros del templo, lamentaron haberle regalado un emperador inmortal a otra persona. Si se hubieran quedado con la joven emperador inmortal Bin Yu, tal vez habrían roto este estancamiento y traído un poco de sangre fresca al templo. Desafortunadamente, no pudieron hacer un buen trabajo. Al final, la orgullosa emperador abandonó el templo. De hecho, Li Qiye los había regañado en el pasado por este asunto antes, ya que también perdió la oportunidad de entrenar al emperador inmortal Bin Yu. No había posibilidad de que se reconciliaran porque el emperador era una persona orgullosa. Ella nunca volvería después de irse. La crítica de su excelencia es justa, nuestro templo se ha infectado. El viejo Xian volvió a suspirar y admitió abiertamente su error ese año.